suspiró, sino que debería decir que realmente merece ser un enano. Pensando así, Julian voló sobre Silver Forest. El bosque plateado era mucho más grande de lo que Julian imaginaba, no solo el espacio abierto frente a la montaña solitaria. Después de volar alto en el cielo, Julian vio que el bosque plateado se extendía hacia el este donde estaba Julian. En el horizonte se puede ver, ¿era tan grande el bosque de plata en ese momento? Julián no solo lo pensaba en su mente. Después de un vuelo de 5 minutos, Julian llegó al cruce del bosque plateado y la montaña solitaria, y luego cayó del cielo. Sin embargo, justo cuando Julian aterrizó y estaba a punto de transformarse en una forma humana, un sonido de ciervo vino detrás de Julian. Fue pasado del bosque plateado. Julian inconscientemente giró la cabeza y miró hacia atrás, solo para ver un gran ciervo pisándole la cabeza. Al ver esto, Julián se asustó tanto que agitó sus alas y movió su cuerpo hacia un lado. Después de que Julian aterrizó nuevamente, vio a un grupo de elfos dirigiéndose hacia la montaña solitaria liderados por un ciervo, y el ciervo líder montaba al rey elfo del bosque oscuro, Thranduil. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 0, la 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 la, 0, la 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 248 capítulo 288, Elfos y reunión hace 629 días. Thranduil ha estado de muy mal humor últimamente, no por nada más, sino porque sus aliados enanos tienen que causar problemas una y otra vez. Solo se han estabilizado por un tiempo y acaban de experimentar la guerra. ¿Por qué no pueden parar un rato? Thranduil pensó que sí. Para persuadir a sus estúpidos aliados de que abandonaran la idea de recuperar las minas de Moria, Thranduil realmente se rompió la pierna recientemente y perforó la montaña solitaria 2 veces en 3 días, pero cada vez la terquedad del enano vomitó sangre. Pero aún así, Thranduil todavía no dejó de consolar a los enanos de la montaña solitaria, e incluso trasladó su residencia del bosque oscuro al bosque plateado, porque pase lo que pase, estos estúpidos y los enanos obstinados le pertenecen. Los aliados, y mucho menos, no pueden estar a la altura de las expectativas de esa persona. Entonces Thranduil fue a la montaña solitaria lleno de confianza cada vez que regresó, y finalmente, cuando Thranduil finalmente quiso darse por vencido y continuar consolando a estos aliados enanos, dejó que se las arreglaran solos. Entonces, de repente, llegaron las buenas noticias de Roslorian, su propio clan. El hombre que había confiado a los elfos de todo el bosque oscuro se despertó y llegó la noticia de que sabía lo sucedido y estaba en camino. En el camino, Thranduil quería impedir que los enanos enviaran tropas antes de que llegara Julian. Por lo tanto, la paciencia que había sido desgastada por la terquedad y estupidez de los enanos volvió a salir, por lo que Thranduil volvió a emprender el viaje de la consolación hoy. Viaje de los enanos. Realmente espero que Julian pueda venir aquí rápidamente. Si esto continúa, solo puedo usar la guerra para cambiar las cabezas de estos enanos, madera de olmo. Había un rastro de preocupación en el hermoso rostro de Thranduil. Cuando Thranduil lideró a su séquito justo pasando el límite entre el bosque plateado y la montaña solitaria, una voz familiar pero desconocida vino de repente desde el lado del equipo. ¿Qué tipo de problema te entristece tanto, amigo mío, Thranduil, señor de los elfos del bosque en el bosque oscuro? Al escuchar el sonido, Thranduil inconscientemente agarró su montura, agitó la mano para detener al equipo que marchaba y luego giró la cabeza para mirar el lugar de donde provenía el sonido. Un joven que llevaba una capa hecha por su propio clan Rotlorian se miraba a sí mismo con una sonrisa en el rostro. Al ver al joven, la ansiedad en el rostro de Thranduil desapareció gradualmente, reemplazada por una sonrisa del corazón. Conocerte es lo más feliz que he hecho este año, Julian Woolles, dijo Thranduil con una sonrisa. Después de todo, Thranduil saltó de su ciervo y caminó delante de Julian.
Los elfos del bosque que siguieron a Thranduil ya se habían vuelto hacia Julian con entusiasmo cuando lo vieron. Se arrodilló sobre una rodilla. Al ver las inexplicables acciones de los elfos, todos los enanos que custodiaban la frontera mostraron dudas. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué estos orgullosos elfos lo respetan tanto, hasta el punto de arrodillarse para saludar? Esto es simplemente increíble. Pensando en esto, los enanos enviaron un cuervo a volar hacia la montaña solitaria. Estos guardias enanos fueron convocados por Thorin con el cuerno del rey, porque nunca he visto a Julian, así que no lo conozco. ¿Qué te parece? Veo que has perdido la cabeza por los asuntos de Thorin, Thranduil. Dijo Julián con una sonrisa. Thranduil mostró una expresión fea cuando escuchó las palabras y respondió, sabes, aunque ya sabía que los enanos son tercos e ignorantes, no esperaba que Thorin fuera tan terco. Es enloquecedor, ya sabes, si no vienes hoy, voy a comenzar una guerra contra la colección de Moria de Thorin. La expresión de Thranduil era inusualmente seria, lo que le hizo saber a Julian que Thranduil no estaba bromeando, y luego Julian fingió estar sorprendido y dijo, ¿por qué? Te han obligado a adoptar esta posición. Efectivamente, ustedes los elfos y los enanos tardarán algún tiempo en vivir en armonía, dijo Julian. Afortunadamente, desde que volviste, ya no tengo que preocuparme por eso. Esos enanos testarudos quedarán en tus manos. Thranduil dijo con una expresión relajada. Mirando al relajado Thranduil, Julian dijo significativamente, pero es posible que mis pensamientos no te hagan tan feliz. Al escuchar esto, la expresión de Thranduil se congeló al principio, y luego dijo con una sonrisa irónica, de ninguna manera. Julian asintió y luego dijo con una expresión normal, sí, es cierto, esta vez apoyo a Thorin y Moria se recuperará. ¿Tienes sueño? ¿No sabes qué hay en las minas de Moria? Thranduil le preguntó a Julian en voz alta con cara de desconcierto y enojo. 0, buscando flores 00. No te entusiasmes tanto con Thranduil, créeme, no actuaré imprudentemente y sabrás lo que pienso cuando conozcas a Thorin más tarde. Julian dijo con calma. Al escuchar esto, Thranduil miró a Julian con sospecha y, después de mucho tiempo, contuvo lentamente la expresión de su rostro y dijo, espero que tu razón pueda convencerme. Mirando a Thranduil con cara de preocupación, Julian no solo bromeó, ¿qué pasa, Thranduil? Esto no es propio de ti, ¿no siempre barres la puerta y nunca prestas atención a los asuntos de otras personas? ¿Por qué estás tan preocupado esta vez? Thranduil le dio a Julian una mirada en blanco, pero no respondió a la pregunta de Julian de inmediato. En cambio, parecía disgustado. Julian pareció desconcertado. Justo cuando Julian quería pedirle detalles a Thranduil, una voz en toda regla y gratamente sorprendida vino desde lejos, bendito sea Dios, Aoli, finalmente despertaste a Julian, mi amigo. Al escuchar esto, tanto Thranduil como Julian desviaron la mirada y vieron un carro tirado por 6 cabras corriendo hacia ellos a una velocidad muy rápida y se detuvieron ante ellos en un abrir y cerrar de ojos. Delante de. Inmediatamente después, Dan y Barain saltaron del carro. Dan se acercó a Julian y le dio un abrazo de oso sin decir nada, y Julian no podía respirar. Dan, ha pasado mucho tiempo, Barain, bueno, aunque dije eso, en mi impresión, es como si te conocieras ayer. Después de que Thorin soltó a Julian, Julian generalmente se frotaba el brazo con las manos, dijo en el costado. Al escuchar esto, Dan le dio una palmada vigorosa a Julian en el hombro y le dijo, amigo, esta vez has dormido bastante, ¿cómo es que descansaste lo suficiente? ¿Puedes levantar tu cuchillo y montar tu caballo nuevamente? Por supuesto, hombre, he estado oxidando mi cuerpo durante 10 años y estoy tratando de aflojar mis huesos. Dijo Julián con una sonrisa. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 0, la 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 la, 0, la 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 la. ¿Pueden entender,
esto es pelota, eso es cero. Almohadilla 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 249 capítulo 289, el enano y la reunión hace 629 días. 10 minutos después, la cámara de los enanos de Irubor. Julian, Thranduil, Dan y Balin estaban sentados en la mesa larga. Dan y Balin tenían expresiones de emoción en sus rostros. ¿Entonces ustedes, los enanos de Iron Hills, han emigrado aquí?, preguntó Julian, mirando a Dan mientras bebía su sidra. Dan asintió y respondió, sí, todos han emigrado y solo quedan 110 personas en casa, y el resto se ha mudado. ¿Estás realmente dispuesto a rendirte? Después de todo, es tu hogar. Si dices que te rindas, ¿te rendirás?, preguntó Julián sorprendido. Dan negó con la cabeza y luego dijo, todos somos descendientes de Turín. En otras palabras, Irubor es nuestro hogar, y Iron Hills es solo un lugar donde vivimos temporalmente, respondió con calma. Julian asintió y luego preguntó, ¿entonces deberías haber traído todo el poder militar de 257? Al escuchar esto, Julian asintió y, a punto de hablar, se abrió la puerta de la sala de reuniones. Los ojos de las 4 personas presentes miraron hacia la puerta de la sala de reuniones. Vieron a un hombre vestido con un abrigo negro, una corona en la cabeza y su rostro. El enano serio empuja la puerta para abrirla. Después de escanear el círculo de las 4 personas en la cámara, el enano volvió sus ojos hacia el rostro del joven humano que lo miraba con una sonrisa en su rostro. La expresión seria de su rostro se convirtió instantáneamente en alegría y emoción. Julian Wallace, amigo mío, es un placer conocerte. Mientras hablaba, el enano avanzó y abrazó a Julian, y Julian también abrazó al enano. Yo también, amigo mío, es un placer verte, Kang Lin. Después de mucho tiempo, Sorin soltó a Julian, tiró de Julian para que se sentara y le dijo con una sonrisa, has estado durmiendo durante mucho tiempo, 10 años, 10 años, si no te despiertas de nuevo, creo que vas a morir. Paño de lana. Tan pronto como Thorin terminó de hablar, el rostro de Thranduil se llenó instantáneamente de ira. Oye, habla de manera auspiciosa, Julian tiene la bendición de la diosa Barda y la protección de Lady Galadriel, entonces, ¿por qué no puede funcionar? Al mirar el rostro serio de Thranduil, Julian de repente comprendió por qué la relación entre enanos y elfos ha sido mala desde la antigüedad. La compatibilidad innata de las dos razas no es compatible. Julian extendió la mano y agarró a Sorin, que estaba a punto de levantarse, y dijo con cara seria, ahora no es el momento de hablar de esto, Sorin, estoy aquí esta vez para que recuperes la mina Moria. Al escuchar las palabras de Julian, la expresión de Sorin se congeló instantáneamente, y luego una pizca de impaciencia apareció en su rostro. ¿Por qué, Julian, estás aquí para detenerme también? ¿Sabes que la mina de Moria contiene cuánto mitril hay? ¿Sabes cuánto se puede mejorar nuestra fuerza siempre que extraigamos esos mitril? Muchas ideas y suposiciones de nuestros enanos necesitan mitril para realizarse. Julián, soy de la mina de Moria, hay que recuperarlo. Después de que Sorin terminó de hablar, Julian dijo, se acabó, entonces lo diré. En primer lugar, Sorin, no estoy aquí para evitar que recuperes Moria, al contrario, estoy muy de acuerdo contigo. Pero, mirando la sonrisa en el rostro de Sorin, Julian levantó la voz y continuó, pero, Sorin, debes saber que el Balrog es un obstáculo muy, muy grande para recuperar Moria. Ya sabes, si no destruyas al Balrog, entonces incluso si recuperamos Moria, será inútil, ¿lo entiendes, Thorin? Sorin asintió de mala gana, sí, lo entiendo, lo que dijiste es correcto, el Balrog es un gran obstáculo, sé todo esto, pero si es solo porque hay algo que nos obstaculiza. Si simplemente no hago nada, estoy un poco reconciliado con poner esos mitrils allí por nada, Julian. Julian asintió, sí, entiendo lo que piensas, Sorin,
pero este asunto requiere un plan cuidadoso y no puedes dejarlo pasar. Estoy de acuerdo con la recuperación de Moria, pero el método de recuperación está abierto a discusión. Sin embargo, no te preocupes por Sorin, te daré una respuesta dentro de un mes. Una mirada pensativa apareció en el rostro de Sorin, y después de mucho tiempo, Sorin asintió, está bien, amigo mío, te daré un mes, y después de un mes, pase lo que pase, enviaré tropas a Moria. Julián asintió con aprobación. Al ver a Julián asentir, la expresión pensativa en el rostro de Thorin desapareció, reemplazada por una expresión emocionada, está bien, las cosas problemáticas se acabaron, amigo mío, deberíamos tener el banquete ahora. Dicho esto, Sorin se levantó y llevó a Julián a su lado hacia el exterior de la sala de conferencias. Thranduil no asistió al banquete, pero regresó al Bosque de Plata, pero antes de irse, le pidió a Julián que regresara al Bosque de Plata después del banquete. Cuando llegaron al lugar donde se llevó a cabo el banquete, Sorin acercó a Julián para que se sentara a su lado, y antes de que comenzara el banquete, levantó una gran copa de vino y dijo en voz alta, este es Julian Murrays, el salvador de nuestros enanos de Turín, Starlight Wizard. De ahora en adelante, mientras la gente de Turín vea a Julián, serán como verme a mí. Sus órdenes son mis órdenes y todos deben obedecerlas, porque sin él, los enanos de Turín no estaríamos donde estamos hoy. Brindamos por nuestro Salvador. Siguiendo la orden de Thorin, todos los enanos presentes levantaron sus copas de vino y se las bebieron. Al mirar a un gran grupo de enanos bebiendo con la cabeza en alto frente a Julián, no pudo evitar sentirse un poco impotente. Bueno, mi señor aún no ha dicho nada, debería beberlo primero. Pensando de esta manera, Julián también levantó la copa que tenía en la mano. La copa de vino grande se la bebió con un gorgoteo, sin mencionar que la cerveza elaborada por este enano sabe muy bien. Aunque ahora es mediodía, debido a que la luz del sol fuera de la montaña no brilla, es igual que de noche. Los enanos 1.1 tienen una cosa que Julián ama y odia, es decir, todos los enanos, ya sean hasta el rey general o menos. En cuanto a los soldados comunes, todos en el banquete eran muy familiares. No, el gran grupo de soldados enanos con armadura frente a Julián fue muy ilustrativo. Julián miró a las personas barbudas que se habían reunido durante algún tiempo, y no solo sintió un pequeño dolor de cabeza, especialmente cuando Julián vio los grandes vasos de cerveza en sus manos, sintió un dolor de cabeza terrible. Por desgracia, tengo medicina sobria. Pensando en estas palabras, Julián se desmayó poco después. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. La 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 y la 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 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 250 capítulo 290, borrachera y miembros del equipo hace 629 días. Temprano en la mañana del día siguiente, Julián se despertó con el canto de los pájaros fuera de la ventana. Sintiendo el dolor proveniente de su cabeza, Julián no solo frunció levemente el ceño, sino que comenzó a esforzarse por recordar lo que pasó ayer. Sin embargo, no importa cómo lo recordara Julián, lo único que tenía en mente era el recuerdo de él mismo sosteniendo una copa de vino y vertiéndola en su estómago. Bueno, parece que quien más se ríe, ¿quién es? Justo cuando Julián intentaba recordar, alguien llamó a la puerta de la habitación. Después de que Julián respondió, se abrió la puerta y entró una elfa con una palangana de madera. Después de ver a Julián despertar, la elfa saludó a Julián primero y luego colocó el lavabo de madera en la talla de madera en la cabecera de la cama.
La elfa sumergió la toalla plateada en el borde del lavabo de madera en el agua, la frotó en el agua, la sacó, escurrió el agua de la toalla en la parte superior del lavabo de madera y le entregó la toalla a Julian, hablando en elfo. Dijo: Maestro Julian, por favor límpiese la cara. Le traerán el desayuno más tarde. Después del desayuno, Lord Thranduil vendrá a verte. Julian asintió, tomó la toalla que le entregó la elfa y se la secó en la cara. No sé si fue un efecto psicológico, pero después de limpiarse la cara con la toalla, el dolor de cabeza en realidad disminuyó. Le devolvió la toalla a la elfa. Después de que la elfa tomó la toalla, volvió a ponerla en el agua, la frotó y luego se la entregó a Julian nuevamente. Julian volvió a tomar la toalla y se la secó en la cara. Efectivamente, no fue una ilusión. Los estallidos de dolor de la cabeza realmente disminuyeron y ahora ha desaparecido por completo. ¿Qué tipo de medicina es esta? Siento que ya no me duele la cabeza. Julian miró a la elfa y preguntó con curiosidad. La elfa sonrió gentilmente, luego asintió y dijo: Sí, Lord Julian, ya estaba borracho e inconsciente cuando lo trajeron aquí anoche. Después de ver su situación, Lord Thranduil arregló especialmente para usted. El jugo de esta hoja de bluegrass tiene el efecto de recuperar la sobriedad y aliviar el dolor, por lo que su dolor de cabeza no debería doler ahora. Julian asintió y dijo: Gracias por la molestia. La elfa negó con la cabeza y luego dijo en un tono muy gentil: No, gracias, Maestro Julian, esto es todo lo que debo hacer. Bueno, señor, usted está tomando un breve descanso, le traeré su desayuno. Venga. Después de terminar de hablar, la elfa volvió a inclinarse ante Julian y luego salió de la habitación con el lavabo de madera en la cabecera de la cama. Julian no esperó demasiado y la elfa volvió a entrar con un plato de madera. El plato estaba lleno de fruta y un vaso de zumo. Después de tomar este desayuno budista, Julian se levantó de la cama. Después de todo, no puedes quedarte en la cama todo el tiempo, ¿verdad? Hubo un golpe, Julian llegó a la puerta y la abrió, solo para ver a Legolas parado frente a la puerta, en comparación con Legolas hace 10 años. Aunque la apariencia de Legolas actual no ha cambiado mucho, Julian puede decir que las cejas de Legolas actual son un poco más maduras. Después de ver a Julian, Legolas primero hizo una reverencia ante Julian, luego sonrió y dijo: Bienvenido de nuevo, es un placer verte, Julian. Julian asintió y respondió con una sonrisa en su rostro: Yo también, es bueno verte, Legolas. Parece que debes haber experimentado muchas cosas en los últimos 10 años. Legolas asintió y luego dijo: Sí, Aragorn es un buen compañero. ¿Ustedes ya se conocen, cuándo? Preguntó Julián sorprendido. Sí, nos conocimos cuando te escolté a Roselorien con el equipo hace 10 años, y debo decir que Aragorn es un muy buen compañero de aventuras y aprendí mucho de él. Dijo Legolas con tono afirmativo. ¿Y dónde está ahora, en Lolorien? Preguntó Julián. Legolas negó con la cabeza: No, Aragorn está en el bosque plateado ahora mismo. ¿Por qué tienes algo que ver con él? Sí, no solo él, sino tú también, pero te lo diré más tarde, primero veré a tu padre. Respondió Julián. Al escuchar esto, Legolas se sorprendió por un momento y luego dijo: ¿En serio, se trata de Moria? Julián asintió: Sí, es cierto, bueno, primero iré a buscar a tu padre. Mientras decía eso, Julián caminó hacia la puerta, dio 2 pasos, Julián se detuvo, luego se dio la vuelta y miró a Legolas con vergüenza y dijo: ¿Dónde vive tu padre? Por favor, muéstrame el camino primero. Legolas le dio a Julián una mirada en blanco y luego rápidamente caminó 2 pasos hacia el frente de Julián, guiándolo hacia la habitación de su padre. En el camino, Julián miró los edificios del bosque de plata. Debido a que están en un terreno plano, los edificios aquí no tienen más de 10 metros de altura. Son exquisitos pero no lucen tan bien como Rivendell.
Bajo el liderazgo de Legolas, Julian caminó hacia un puente de madera, que era más alto que la mayoría de los árboles del bosque plateado. De pie sobre el puente de madera, Julian miró hacia el sur e incluso vio la ciudad del Valle del Río a lo lejos. Después de mirarlo un rato, Julian sintió que algo andaba mal. Después de pensar por un momento, Julian preguntó de repente: Legolas, recuerdo que debería haber 5 árboles relativamente grandes, formados por serpientes terrestres. ¿Por qué falta? Legolas miró el dedo de Julian y luego respondió: en aquel entonces convertiste el cuerpo de la serpiente en un árbol gigante, pero el árbol gigante se derrumbó por sí solo no mucho después. Originalmente planeamos transportar el árbol gigante, pero lo sorprendente es que el árbol gigante desapareció al día siguiente de caer al suelo, y luego el bosque plateado se extendió hacia el este a una velocidad increíble, y ahora es 290. La situación cambió, desde la montaña solitaria aquí, el bosque plateado se ha extendido a las colinas de hierro, formando un cinturón forestal largo y estrecho. Obtenga la respuesta. Julian asintió. Eso es todo, no es de extrañar que haya estado en coma durante 10 años, parece que el problema está aquí. Dije que Susan no debería tener un efecto secundario tan grande. El final del puente de madera es la cima de la ladera oriental. Bajando por el puente de madera hay un pequeño sendero. Hay guardias elfos con armadura a ambos lados del camino. Después de ver a Julian y Legolas, todos los guardias elfos se inclinaron y saludaron, pero ninguno de los elfos se adelantó para saludar a los dos. El final de este camino es donde vive mi padre, y lo verás cuando camines hasta el final. Voy tras Aragorn, dijo Legolas. ¿No está Aragorn aquí?, preguntó Julian extrañamente. Sí, él está aquí, pero cambió de caballo aquí. Ahora, supongo que casi ha cruzado el lago. Dijo Legolas. Giró la cabeza y se fue volando. Julian stared blankly at Legolas's back, and said after a long time, "Hey, you have a big heart." P.S. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. La 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 and la 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 la. La. Can you guys understand? This is Ball, that's it. Almohadilla 251 Chapter 291, The Balrog and the Flame Men 629 days ago. After Legolas, back completely disappeared, Julian turned around and continued walking towards Thranduil. After walking for about 5 minutes, a beautifully constructed silver building appeared in front of Julian's eyes. The female elf named Julian Duanshua, who delivered breakfast, was standing in front of the building. "We'll be waiting for Julian." "My lord." When Julian was about to reach the door of the building, the female elf walked up quickly, first bowed to Julian, and then said, "My lord, Lord Thranduil is already waiting for you inside gone." After finishing speaking, the female elf moved her body aside, and then revealed the gate of the building behind her. After Julian nodded, he walked towards the building. Before Julian could reach the door, the elves standing on both sides of the door opened the door for Julian. Walking into the building, Julian looked around, and found that it seemed to be a large study room. The study room seemed to have 2 floors, and there was a spiral staircase in the middle of the room. Before Julian could take a closer look, Thranduil the voice came from the 2nd floor of the study, "Come up, I'll wait for you up there." Hearing this, Julian went straight to the stairs in the middle of the study. When he got to the 2nd floor, he saw Thranduil was looking at Julian with his back turned. Hearing Julian's footsteps, Thranduil turned around. He greeted Julian with his head, "Come and see." Then he continued to look back. Julian walked over curiously, and walked to Thranduil's side. Only then did he know what Thranduil was looking at. This picture scroll, the main body of the picture scroll, is a giant burning with fire. Why is it called a giant?
Because there is a piece of burning human-like bones under its feet. Judging from the meaning expressed in the painting, these human-like bones look only as big as the feet of a giant. The giant has 2 feet on its head and 2 wings on its back. Looks like a demon. Looks cool. Is this the Balrog? Julian asked. This is the Balrog, but that's not the point. Look behind it. Thranduil said, rubbing the bridge of his nose with his hands. Julian looked behind the Balrog on the picture scroll. In the burning fire, there seemed to be some unknown creatures with burning bodies crawling behind the Balrog. Because of the burning flames on his body, Julian first saw he didn't notice it, but after Thranduil's reminder, Julian noticed that these creatures looked strange. Some looked like wolves, some looked like bears, and some looked like humans. What are these? Julian asked curiously. Thranduil glanced at Julian, then pushed an open book in his hand towards Julian, and said, if it's just a Balrog, it's tricky, but it's not impossible to eliminate it. It's really tricky. The most important thing is these things behind it. They are the existences that were contaminated by the flames of the Balrog and then enslaved by the Balrog. But after being enslaved by the Balrog, they all became cruel, bloody and irrational. These things are called the Flame, which means the apostle of the Balrog. When the gods fought with Morgoth, there were many flame. As part of Morgoth's evil army, but because of Morgoth's defeat, the last Balrog fled to the mines of Moria, and his remaining Balrogs with him. Thranduil continuó con una cara seria, ninguno de nosotros sabe cuántas llamas sobrevivieron a esa batalla, y nadie sabe si los Balrogs han rociado secretamente sus llamas sobre el mundo para crear más llamas a lo largo de los años. Hay muchas llamas, y también dijiste hace 10 años que Morgoth ha regresado y que Morgoth ha despertado a Sauron. ¿Quién puede garantizar que el Balrog no se ha despertado, incluso si el Balrog no se ha despertado? Pero tú no puedo garantizar que todos esos lanzallamas estén muertos, Julian. Si el Balrog y sus lanzallamas no están en las minas de Moria, definitivamente no te impediré recuperar Moria, pero ahora, en esta situación, debes reconsiderar cuidadosamente y considerar si es realmente necesario correr este riesgo para recuperar Moria. Al escuchar esto, Julian reflexionó por un momento y luego preguntó, Thranduil, ¿son fuertes esos discípulos de las llamas? Thranduil no esperaba que Julian hiciera esta pregunta, y después de reflexionar un rato, Thranduil respondió, también depende de su raza antes de que vivieran. Si son solo llamas humanoides, es mejor matarlos, llamas. Aunque las llamas fortalecieron la fuerza de los discípulos de Jan, solo fortalecieron la fuerza cuerpo a cuerpo de los discípulos de Jan. Si la distancia es suficiente y el lugar es suficiente, uno de mis soldados puede disparar y matar fácilmente a más de 5 discípulos Jan. Por supuesto, solo humanoide, si es un lobo o un oso, podría ser más complicado, pero, Julian, debes saber que en la antigüedad, había muchas más criaturas en este mundo que humanos, lobos y osos, y muchas otras criaturas poderosas, como la gente Lonku, etc. Hay dragones y gigantes entre los Flaming Ones. Las palabras de Thranduil obviamente sorprendieron a Julian. Thranduil asintió, sí, hay algunos dragones de nivel inferior. Bueno, aunque se llaman dragones, es más apropiado llamarlos subdragones, y todavía son incompatibles con dragones reales como Smaug. En comparación, es más, Smaug no se considera una existencia muy fuerte entre los dragones. Los dragones verdaderamente poderosos hace mucho que cayeron en la antigua batalla. He experimentado el poder de los dragones reales. Mientras Thranduil se acariciaba la mejilla izquierda con la mano derecha, continuó, los subdragones no son tan buenos como los dragones reales, solo miden 5 metros como máximo, no pueden respirar las llamas del dragón y no tienen gruesas escamas de dragón. Incluso un arquero humano puede matarlos fácilmente después de cierto entrenamiento, pero su mayor ventaja es que vuelan un poco más rápido. Por supuesto, este es solo un dragón común y corriente. ¿Será más fuerte la sierpe en la llama? Preguntó Julián. Thranduil asintió, es mucho más fuerte. Después de ser contaminados por el Balrog,
pueden lanzar llamas. Aunque no es tan buena como las llamas del dragón real, también es más fuerte que las llamas ordinarias. Además de su rápida velocidad, ¿qué? Bien, la letalidad del subdragón de llamas en el Yantu es mucho mayor que la del subdragón de llamas, y la existencia del subdragón de llamas también ha provocado la aparición de una unidad poderosa en el Yantu, el dragón de llamas. Julian guardó silencio por un momento y luego dijo lentamente, Thranduil, ¿estás seguro de que realmente solo queda un Balrog en este mundo? Sí, puedo estar seguro. Pensé que los otros Balrogs fueron aniquilados por nuestros elfos, y el de las minas de Moria fue el último. Respondió Thranduil con orgullo. Julian volvió a pensar profundamente, y le tomó mucho tiempo hablar. He decidido, a toda costa, destruir al Balrog en las minas de Moria, definitivamente. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 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 252 capítulo 292, decisión y formación de equipo hace 629 días. He decidido, a toda costa, destruir definitivamente al Balrog en las minas de Moria. Dijo Julián con expresión firme. Thranduil se sorprendió cuando escuchó las palabras. ¿Acabo de decir esas palabras en vano? ¿Por qué llegaste a esta conclusión? Julian miró a Thranduil y dijo, ¿cómo puedo decirlo en vano? Obviamente es muy efectivo. Originalmente, iba a buscar Mithril en las minas de Moria. ¿Y ahora qué? Preguntó Thranduil. Ahora estoy totalmente a favor del Balrog y su ejército de Balrogs en las minas de Moria, dijo Julian. Al escuchar esto, la expresión de Thranduil se congeló y preguntó de inmediato, ¿por qué no entiendes el horror de los Balrog y el ejército de discípulos de la llama? Julian reflexionó un rato y dijo, ya dijiste esto, los Balrog y el ejército de los Balrog son aterradores, como no podría saberlo, es porque sé que decidí atacarlos. Thranduil, Mogou Morgoth ha regresado del espacio exterior, tus dioses están retrasando el tiempo para nosotros, nuestro tiempo se está acabando, aunque Barda dijo que pueden retrasarnos 100 años. Pero ya sabes lo poderoso que es Morgoth, Barda y Manbe. 063 es difícil decir si podrán durar 100 años. Acabas de decir que el ejército de Balrog es muy poderoso, por lo que una vez que Balrog forme una alianza con Sauron, no será fácil para nosotros. Digamos que 100 años, si forman una alianza para atacarnos, no creo que podamos sobrevivir durante un año. ¿Qué piensas de Thranduil? Thranduil miró a Julian, suspiró lentamente y se recostó en la silla después de un largo rato. Tienes razón, Julian Wallace, tienes razón. Bueno, estoy de acuerdo con esta aventura, pero, Julian, recuerda, te he confiado a los elfos del bosque, espero que no nos decepciones. Julian dijo con firmeza, no te preocupes, no te decepcionaré. Justo cuando Julian terminó de hablar, alguien llamó a la puerta, y después de que Thranduil respondió, la puerta se abrió. Entonces la voz de Legolas vino desde el primer piso, «Padre, ¿Julian no está aquí?» Al escuchar la voz de Legolas, Julian asomó la cabeza por la barandilla del segundo piso y, a punto de preguntar qué pasaba, vio una figura familiar. «Buenos días, Aragorn. ¿Cómo te va cerca de la isla?» «Ya no es de mañana, Julián, Ajek, deberías decir buenas tardes». Aragorn miró a Julian con una sonrisa en su rostro y dijo. «Bueno, ¿cuál es el problema?» Julian bajó las escaleras mientras sonreía y caminó frente a Aragorn. Al mirar la espesa barba en el rostro de Aragorn, Julian bromeó, «Han pasado 10 años y has experimentado muchas cosas. Mirando tu barba, te has convertido en un tío. Incluso si eres tío, sigues siendo un tío guapo y todavía eres un niño pequeño,
jajajajaja. Dijo Aragorn mientras se reía. Bueno, la desvergüenza no ha cambiado. Julián asintió y dijo. Justo cuando Aragorn quería refutar algo, Thranduil asomó la cabeza desde el segundo piso, miró a Aragorn abajo con cara plana y dijo, «Bienvenido al bosque de plata, hijo de Arathorn, Aragorn». Después de ver a Thranduil, Aragorn rápidamente apartó la sonrisa de su rostro y luego le dijo respetuosamente a Thranduil, «Te saludo, señor Thranduil». Thranduil asintió y luego dijo, «Conozco a tu padre, ella es un muy buen rey y espero que tú lo seas en el futuro». Dijo Thranduil mientras bajaba la escalera de caracol y esperó hasta que Thranduil. Después de que Randir terminó de hablar, su gente ya se había parado frente a Aragorn. «Acepta tus buenas palabras». Aragorn se inclinó levemente y respondió. Thranduil asintió, luego giró la cabeza para mirar a Julian y dijo, «Espero que puedas pensar en un plan perfecto». «No hay cosas perfectas en este mundo, Thranduil, tienes que ser consciente de eso», respondió Julián. Thranduil no respondió a Julian, solo miró a Julian, luego a Legolas, se giró y se fue, y cuando Thranduil caminó hacia la puerta, su voz llegó, «Legolas, por favor». Después de hablar, Thranduil abrió la puerta y salió de esta sala de estudio que era tan grande como una biblioteca. «¿Qué le dijiste a tu padre hace un momento? ¿Por qué me confiaste a ti?», preguntó Legolas con curiosidad. Julian miró a Legolas y a Aragorn, y luego dijo, «Vengan y síganme». Después de terminar de hablar, los llevó a los dos por las escaleras que conducían al segundo piso. Después de llegar al segundo piso, Julian condujo. Luego, los dos llegaron al lugar donde él y Thranduil se comunicaban hace un momento, y luego señalaron los libros en la mesa que registraban la información sobre el Balrog y el ejército de los Balrog y dijeron, «Ustedes lean esto primero, y luego les diré la verdad». ¿Qué pasó? Legolas y Aragorn miraron con curiosidad el libro que Julian señalaba. Unos minutos más tarde, después de que los dos terminaron de leer el libro, Julian preguntó, «¿Cómo? ¿Qué piensas?». Los dos se miraron y Legolas dijo, «¿Es por la mina Moria?». Julian asintió, «Sí». Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la mina Moria?». Legolas preguntó de nuevo. Julian expresó sus pensamientos y luego dijo, «Esto es lo que quiero decir, enviamos tropas para capturar Moria con anticipación y destruir al Balrog y sus seguidores antes de que forme una alianza con Sauron. No conocemos la situación real de la mina Moria, y mucho menos si el Balrog y sus seguidores han despertado. Ni siquiera sabemos su número exacto. Correr al médico puede tener consecuencias irreversibles», dijo Aragorn. «Aragorn tiene razón, ¿tienes alguna buena solución?». Legolas asintió y dijo. «Lo sé, he pensado en esto, así que tengo una idea», dijo Julian. «¿Qué idea?». Legolas y Aragorn preguntaron al unísono. «Forme un pequeño equipo para ir a las minas de Moria y averiguar la situación real, y espere hasta que casi hayamos descubierto la situación real de las minas de Moria antes de enviar tropas». Julián respondió. Los dos se miraron de nuevo y Aragorn dijo, «Esta es una buena idea, pero el equipo no debe tener demasiada gente y debe ser lo mejor, de lo contrario no podrá hacer frente a la crisis descrita anteriormente». Hablando de Aragorn, señaló los libros sobre la mesa. «Así es, ¿tiene algún buen candidato?», preguntó Legolas. Al escuchar esto, Julián los miró a los dos con intenciones maliciosas. Por supuesto que tengo un buen candidato. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 y la 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo?
Almohadilla 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 253 capítulo 293 Los Khan y la aventura hace 629 días. Al mirar los ojos maliciosos de Julian, Legolas y Aragorn no solo sintieron escalofríos en todo el cuerpo, sino que sintieron que los ojos de Julian mirándolos eran como los de un mal especulador mirando los bienes. Aragorn preguntó tentativamente, «¿No quieres que nos unamos al equipo, verdad?» «Así es, son ustedes dos, por supuesto que no son solo ustedes dos». Julian asintió y dijo. «¿Quién más?», preguntó Legolas. «Bueno, déjame pensar, para ser honesto, no conozco a mucha gente aquí, así que realmente no tengo una buena opción». Julian se llevó la mano a la barbilla y pensó. «Si no te importa, tal vez pueda recomendarte a alguien». Justo cuando Julian estaba confundido, dijo Legolas de repente. «¿Quién, el elfo?», preguntó Julian. Legolas negó con la cabeza, «No es un elfo, es un humano joven, pero es muy fuerte, sus habilidades con la espada y el tiro con arco no son más débiles que las de Aragorn y yo». «Ah. Realmente, es interesante escucharlo, ¿quién es?». Julian se despertó por la curiosidad de Legolas y preguntó. «Llamó a Hrothgar, el segundo hijo del actual rey de Rohan. Aunque tiene poco más de 20 años, es muy valiente. Si lo eliges, debe ser un buen socio», dijo Legolas. Aragorn asintió con la cabeza cuando escuchó las palabras. «Hrothgar es realmente un buen luchador y es raro tener un corazón bondadoso». «¿Todos conocéis a este Rotan?», preguntó Julian. Aragorn y Legolas se miraron, luego asintieron al mismo tiempo. Aragorn dijo, «No hace mucho, estalló una guerra en Rohan, los dos fuimos allí para ayudar, fue entonces cuando conocimos a Hrothgar». Julian asintió, «Sí, se le puede contar como uno, por lo que ahora hay 4 personas en el equipo, 6 menos que las mejores docenas de personas que esperaba». Julian dijo. Luego los 3 se quedaron en silencio nuevamente, y después de un rato, Legolas dijo, «La mina de Moria es muy grande, y el interior es muy complicado, si nos dejamos ir a ciegas, nos perderemos y eventualmente quedaremos atrapados adentro, así que estamos buscando a alguien que conozca las minas de Moria. ¿Qué tal algunos enanos?». El problema es que han pasado miles de años desde que se cerraron las minas de Moria, y no creo que ningún enano sepa ahora cómo entrar, incluso si Greya alguna vez fue un dominio de los enanos. Dijo Aragorn. «Bueno, esto también es un problema. Por cierto, Gandalf, creo que Gandalf debe conocer el camino hacia el interior, e incluso si no lo conoce, debe haber oído hablar de él». De repente, Julian recordó al viejo mago con túnica gris y larga barba. «Así es, Mithrandil debe tener una solución. Ha estado en el mundo del Estado Medio durante tanto tiempo que los elfos hemos olvidado cuánto tiempo. Creo que debe tener una solución, pero la pregunta es ¿dónde deberíamos encontrarlo?». Todo el mundo sabe que Gandalf el Gris no tiene un lugar fijo, por lo que la gente prefiere llamarlo mago errante que señora Gandalf el Gris. Legolas dijo con el ceño fruncido. «Bueno, no es un gran problema. Creo que debería tener una solución. Recuerdo que Radagast vive en la parte sur del bosque sombrío, ¿verdad?», preguntó Julian. Legolas asintió, «Sí, es cierto, el mago de túnica marrón Radagast vive en la parte sur del bosque sombrío. ¿Quieres que te ayude a encontrar Mithrandil?». «Esa es una buena idea. Radagast puede obligar a los animales a hacer cosas por él. Que movilice a los animales para encontrar a Mithrandil. Esto debería funcionar. Enviaré a alguien a buscarlo más tarde». «Bueno, está bien, pero tenemos que darnos prisa. Thorin solo nos dio un mes, pero si lo convenzo, el tiempo debería ser más amplio». «Bueno, deja que Radagast haga lo mejor que pueda», dijo Lian. ¿Nos ayudará la túnica marrón Radagast que dijiste? ¿Por qué estás tan seguro?».
¿Cómo puedes estar seguro de que Radagast nos ayudará a encontrar a Gandalf?, preguntó Aragorn con sospecha. No es ningún secreto. En vísperas de la batalla de la montaña solitaria hace 10 años, la diosa de las estrellas Barda llegó a Riverdale Town. En ese momento, la diosa Barda emitió la voluntad de los dioses. Todos los magos, incluidos Saruman, de túnica blanca, deben obedecer las instrucciones del Starlight Wizard, explicó Legolas. Es así, no esperaba que te convirtieras en un pez gordo, Julian, puedes comandar al Saruman de túnica blanca. Aragorn miró a Julian sorprendido. Julian negó con la cabeza y luego murmuró, si Legolas no lo menciona, lo olvidaré y aún no he resuelto el problema de Saruman. ¿Qué dices? ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay alguna pregunta?, preguntó Aragorn. Cero, buscando flores. Julián negó con la cabeza cuando escuchó eso. No hay problema, Legolas, envía a alguien a buscar a Radagast, espera. Dicho esto, Julian se dio la vuelta, caminó hacia la mesa, empujó el pergamino de Balrog sobre la mesa y luego sacó una pluma y un trozo de pergamino de su anillo. Julian tomó la pluma y escribió algo en el papel. Después de terminar de escribir, Julian dobló la carta y la metió en un sobre. No había ningún nombre ni nada en el sobre, solo 7 estrellas dispuestas en forma de cuchara. Julián le entregó la carta a Legolas. Dale esta carta a Radagast, él sabrá qué hacer después de leerla. Legolas tomó el sobre y miró a Julián, luego se dio la vuelta y salió directamente del estudio. Después de ver a Legolas irse, Julián miró a Aragorn. El chico que mencionaste llamado Rothcon está aquí en este momento. ¿Dónde está en Rohan? 0. Aragorn negó con la cabeza. No, da la casualidad de que Rothcon está en Riverdale Town en este momento, y vino conmigo y Legolas. Julian asintió. Eso es fácil, a Aragorn no le importa buscarlo, ¿verdad? Por cierto, permítanme presentarles esta aventura. Aragorn sonrió cuando escuchó las palabras y luego dijo, no te preocupes, siempre que comiences la aventura, él definitivamente vendrá y te admira mucho. ¿En realidad? ¿Soy tan famoso?, preguntó Julián sorprendido. Por supuesto, los enanos, humanos y elfos de la Tierra Media ahora te consideran un héroe. Muchos niños crecen escuchando tus historias, y Rothcon también lo hace, dijo Aragorn con una sonrisa. Realmente, no esperaba ser tan famoso ahora, pensé que solo la gente del pueblo de Changu sabía de mí. Dijo Julián un poco avergonzado. Está bien, voy a encontrar a Rothcon ahora, ¿y tú? Preguntó Aragorn. Voy a Thorin y los enanos serán parte de esta aventura, dijo Julián. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Amigos, ¿pueden entender, esto es UQ, es como esta píldora? Almohadilla 254 capítulo 294, Crónica del Duende y Crónica del Enano hace 629 días. Voy a encontrar a Thorin ahora. Este asunto no se puede resolver sin estos enanos. Como dijo Julián, recogió los pergaminos y los libros de la mesa y salió del estudio con Aragorn. Luego fue directamente a la montaña solitaria. Después de pasar por el bosque plateado y los guardias enanos y entrar a la montaña solitaria, Julián le pidió directamente a un enano que le abrió el camino que lo llevara a la sala de reuniones a la que fue ayer, mientras que el otro enano fue a buscar a Thorin y le envió por favor que viniera aquí. Julián se sentó en la sala de reuniones y esperó unos 10 minutos. La puerta de la sala de reuniones se abrió y Thorin entró con una expresión emocionada. Amigo mío, estás aquí, podemos continuar con el carnaval. Había un poco de emoción en el tono de Thorin, y esta emoción llegó a los oídos de Julián, como si se hubiera abierto una llave y despertado la vergüenza que Julián había olvidado debido a la borrachera de la noche anterior.
Pensando en su vergüenza anoche, la expresión de Julian no solo era un poco rígida, sino que cuando escuchó a Thorin decir que todavía tendría un carnaval, su estómago, que no se había recuperado completamente del carnaval de anoche, inmediatamente comenzó a contraerse. Sintiendo la insatisfacción de su estómago y la protesta de su dolor de cabeza, Julián decidió seguir su corazón. No, 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 Sorin, no estoy aquí para tener un banquete contigo, vamos, compruébalo. Hablando de eso, Julian desdobló el rollo de imágenes del Balrog, abrió los libros que describen y registran al Balrog y al Balrog, empujó a los dos hacia Sorin que estaba sentado frente a él y dijo solemnemente: estos son de los que estaba hablando hoy. Lo acabo de encontrar en la biblioteca de Thranduil, échale un vistazo y, después de leerlo, dime lo que piensas, Thorin. Al ver la expresión seria de Julian, volvió sus ojos hacia los rollos de imágenes y los libros que Julian empujaba frente a él. Sorin miró los rollos de imágenes con mucha atención, pero Sorin simplemente miró los libros y dejó de leerlos. Cerró el libro, lo empujó hacia atrás y decía: aunque estoy aprendiendo élfico, debo decir, amigo mío, que todavía me resulta difícil leer libros élficos. Julian miró a Thorin en blanco, luego extendió los libros sobre la mesa y comenzó a leer en la lengua común de la Tierra Media. Un minuto después, Julian cerró el libro después de leer la información sobre el Balrog y el Balrog, luego miró a Thorin y dijo: bueno, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Sorin se sorprendió y luego le preguntó. Son solo los pensamientos sobre el Balrog y el ejército de discípulos de las llamas. No debes distraerte cuando lo acabo de leer, dijo Julian impotente. ¿Qué piensas? Sé todas estas cosas, así que planeé enviar el ejército directamente a Moria desde el principio. Dijo Sorin con calma. ¿Ya sabías sobre el ejército de Yantu?, preguntó Julian sorprendido. Esta vez fue el turno de Thorin de poner los ojos en blanco hacia Julian. Amigo mío, no soy tonto. Antes de decidirme a recuperar Moria, ya había leído toda la información que tenían los enanos en las minas de Moria. Los enanos no llevan tan poco tiempo en este mundo como los elfos, al contrario, ha sido más tiempo. Respecto al Balrog y el ejército de las llamas, nuestros enanos han registrado información mucho más detallada que la registrada por estos elfos. Sorin dijo con orgullo, y después de terminar de hablar, Sorin se volvió y miró a un soldado con armadura a su lado y dijo: ve a mi estudio y toma el libro sobre el escritorio de mi estudio. Los soldados se dieron la vuelta y abandonaron la sala de reuniones luego de recibir la orden. Después de que los soldados abandonaron la sala de reuniones, Sorin dijo: en realidad, decidí enviar 2/3 del ejército, un total de 6.000 personas, para atacar directamente a Moria desde el principio, solo para lidiar con eso. Antiinflamatorios, dijo Sorin. 6.000, 2/3 son solo 6.000. Recuerdo que convocaste a un ejército de 10.000 con un cuerno. ¿Por qué 2/3, solo 6.000? Obviamente Julian no se dio cuenta del significado de las palabras de Thorin. Amigo, el cuerno que me diste es para convocar a 10.000 personas, pero amigo mío, las 10.000 personas que convoqué no son todos guerreros. Dijo Sorin. ¿No todos los luchadores? ¿Qué más? Preguntó Julián. Bueno, incluyendo infantería pesada, ballesteros, soldados de carros, caballería de cabras y mosqueteros, de 10.000 personas, solo más de 9.000 son tropas de combate, y las 1.000 personas restantes tienen mineros, arquitectos, etc. Forjadores, agricultores, etc. enanos que no son de combate, explicó Sorin. Al escuchar esto, Julian asintió: así es, te di el cuerno del rey enano, que es diferente del cuerno del general de Bard, y es normal. Tan pronto como Julián terminó de hablar, se abrió la puerta de la sala de reuniones y regresó el soldado que acababa de ir a buscar el libro, y no solo él regresó, sino también un soldado enano detrás de él,
En manos de los dos. También hay un tomo increíblemente grande, el libro mide unos 80 centímetros de largo y 50 centímetros de grosor. Puedes saberlo mirando los rostros de los dos soldados que trajeron el libro. Los soldados pusieron los tomos en sus manos sobre la mesa y Sorin los llamó afuera. Sorin se levantó y abrió el libro con gran dificultad. Le llevó aproximadamente un minuto encontrar lo que buscaba. Entonces Sorin saludó a Julian y le gritó a su lado, «Ven y